La atalaya para la semana del 12 al 18 de abril. Respuestas a la atalaya de esta semana con el tema: la cabeza de la mujer es el hombre. El tema es el mismo que el texto temático, que es 1 Corintios 11:3. Tenemos un estudio de la atalaya muy interesante por delante con 23 párrafos. Empezamos por el primero y su pregunta. ¿Cuáles son algunas preguntas que debería hacerse una hermana cuando esté pensando con quién casarse? La esposa se tiene que hacer preguntas sobre su futuro esposo y sobre ella misma. Tiene que ver en el hermano si pone en primer lugar a Jehová, porque así será un buen cabeza de familia, y en caso de que no fuera así, tiene que pensar que por qué sería un buen cabeza de familia en sentido espiritual. No todo depende del esposo. La esposa se tiene que preguntar qué aporta ella al matrimonio, su relación con Jehová y si es paciente y generosa. Cuando una hermana se casa, acepta estar bajo la autoridad de su esposo imperfecto, y para que el matrimonio funcione se tienen que hablar una serie de cosas antes. Lo primero y más importante es que ambos sirvan a Jehová y lo pongan en primer lugar. De esta forma, ambos sabrán qué es lo que quiere Jehová de ellos y hacia su cónyuge, y será un matrimonio fuerte. El párrafo 2. ¿Qué veremos en este artículo? En este artículo veremos la respuesta a tres importantes preguntas dentro del matrimonio. ¿Cuáles son algunos problemas a los que tal vez tengan que enfrentarse las esposas? ¿Por qué deciden las esposas aceptar la autoridad de su esposo? ¿Y qué podemos aprender las esposas y esposos de los ejemplos de Jesús, Abigail y María, la madre de Jesús? Por lo tanto, pasamos a lo primero. ¿A qué problemas tal vez se enfrente la esposa cristiana? Párrafo 3. ¿Por qué no hay ningún matrimonio perfecto? Porque aunque la unión en matrimonio sagrada es perfecta porque la instituyó Dios, los que formamos parte de esta unión somos imperfectos, y es por eso que tendremos muchas dificultades juntos. Ahora el kit de la cuestión es poner a Jehová en primer lugar y enfrentar estas dificultades de la vida juntos y no enfrentarnos entre nosotros. Si en lugar de buscar soluciones a los problemas que surjan, los usamos como una excusa para pelearnos con nuestro cónyuge, no estaríamos actuando de forma cristiana y estaríamos siendo hipócritas con nosotros mismos. Así lo leemos en 1 de Juan 1:8. Ninguno de los cónyuges puede decir que no tenemos pecado. De hecho, estaríamos mintiendo. Las dificultades y problemas se vencen juntos y no recriminando una cosa al otro cónyuge, porque ambos son imperfectos y tienen su parte de pecado. El párrafo 4. ¿Por qué es posible que la esposa sienta que respetar la autoridad de su esposo le rebaja? Por la cultura con la que nos hemos criado y los valores que nos enseña esta sociedad. Jehová estableció el principio de autoridad en el hombre, pero como vimos en el artículo anterior, esto no quiere decir que al hombre pueda hacer cualquier cosa, a lo que sí está acostumbrada esta sociedad, y por eso esta lucha constante que dice que ser obediente es rebajarse. El esposo en su principio de autoridad debe respetar a su esposa. Lo que ocurre hoy día es que esto no es así, y el hombre trata mal a la esposa pensando que es superior en lugar de cuidarla como el vaso más frágil, tal como dice la Biblia. Esto genera que la sociedad enseñe que no se rebajen y estén a la misma altura o más que el esposo, sin tener en cuenta el principio de autoridad. Párrafo 5. ¿Qué ideas incorrectas tienen algunos hombres sobre las mujeres? Algunos hombres usan a sus mujeres como si fueran un objeto de segunda categoría, donde ellos son los reyes y ellas las sirvientas. De hecho, como dice la hermana que vive en Asia, en una zona de ese continente se dice que las mujeres no necesitan ser inteligentes ni tener ninguna habilidad más que las de hacer las tareas del hogar. Todas estas ideas que el hombre ha desarrollado hacia la mujer, que es su complemento perfecto, son incorrectas y antibíblicas. Párrafo 6. ¿Qué es esencial que hagan las esposas para fortalecer su amistad con Jehová? Las esposas, aunque supongan un desafío para nosotras por nuestra vida ajetreada, también tenemos que dedicar tiempo para nuestra relación con Jehová, porque Dios quiere que cada uno de sus siervos se acerque a Él y mantengan su propia amistad con Jehová. Es por ello que deben sacar tiempo para estudiar la Biblia, meditar en ella y orarle a Jehová. Párrafo 7. ¿Qué es esencial que hagan las esposas para fortalecer su amistad con Jehová?
Le ayudará a aceptar la autoridad de su esposo imperfecto si entiende y acepta las razones que da la Biblia por las que debe respetar su autoridad. Ahora bien, ¿por qué deciden aceptar la autoridad de su esposo? El párrafo 8. Según Efesios 5, 22 al 24, ¿por qué decide la esposa cristiana aceptar la autoridad de su esposo? Como leemos en Efesios, la esposa acepta la autoridad de su esposo porque eso es lo que Jehová espera de ella. Todo lo que hace motivado por amor y todo lo que pide que haga es por su bien. Al obedecer el principio de autoridad, está obedeciendo a Jehová y sus normas y mandamientos que, como se dice en 1 de Juan 5.3, ningún mandamiento son una carga. Párrafo 9. ¿Cuál es el resultado de que la esposa respete la autoridad de su esposo? Cuando la esposa obedece a la autoridad de su esposo, trae paz a su casa al cumplir con la ley de Jehová, como leemos en Salmo 119, 165. Toda la familia se beneficia de esta obediencia y le será más fácil al esposo tomar buenas decisiones para toda la familia, porque todas ellas son para su bienestar y en ningún momento son para humillar, cosa que Dios nunca querría que pasaran a sus amadas hijas. Párrafo 10. ¿Qué aprendemos de lo que dijo Carol? Carol sabe que su esposo cometerá errores, pero también es consciente que su reacción ante estas decisiones, que puede considerar erróneas, también son un error, y dirá mucho de lo que valora su relación de amistad con Jehová, quien ha establecido el principio de autoridad. Así que ella, como todas las esposas deben hacer, se esfuerza por obedecer las decisiones de su esposo. Aprendemos del ejemplo de Carol a respetar el principio de autoridad de nuestros esposos aunque sepamos que cometen errores. Y esto no es aceptar sus decisiones con resignación y echarle en cara en un futuro que sea equivocado. Es decir, esto no significa aceptar lo que dice el esposo, decirle, vale, y cuando más adelante el esposo vea que fue una decisión errónea, decirle, te lo dije. Esto no es amoroso y la esposa tiene que estar ahí para amarlo y ayudarle y no para echarle en cara su error pasado. Párrafo 11, la parte A. ¿Qué ayuda a Anís perdonar con generosidad? Anís pone en práctica lo que dice Salmo 86.5 y está dispuesta a perdonar los errores de su esposo aun cuando le puede resultar difícil respetarlo y someterse a su autoridad. Ella, en lugar de enojarse, lo que intenta es tener en cuenta que todos cometemos errores y se esfuerza más en perdonar con generosidad como hace Jehová que en enojarse. La parte B. ¿Qué aprendemos de su ejemplo? Aprendemos que todos tenemos un carácter dentro, pero por encima de esto está Jehová y lo que nos manda hacer, y es por ello que tenemos que imitarlo e imitar su amor y perdón. Aunque haya situaciones difíciles, como esposa hemos decidido estar bajo el principio de autoridad de nuestro cónyuge cuando nos casamos, y ahora debemos respetar sus decisiones y someternos a su autoridad cristiana, aunque sea imperfecto. Vamos a ver tres ejemplos. ¿Qué aprendemos de los ejemplos de Jesús, Abigail y María? El párrafo 12. ¿Qué ejemplos encontramos en la Biblia? Son muchos los ejemplos que encontramos en la Biblia y de personas con una personalidad bien definida que no se sintieron débiles por someterse a la autoridad de otra persona. Estos ejemplos son el mismo Jesús, Abigail y María, la madre de Jesús, que los veremos a continuación. Empezando por el párrafo 13. Explique por qué Jesús respeta la autoridad de Jehová. Jesús, el Hijo de Dios, el único humano perfecto de su época, tenía grandes habilidades e inteligencia. Eso nadie lo pone en duda. El Hijo de Dios le ayudó a crear el universo y cuando fue resucitado, Jehová le dio toda autoridad en el cielo y la tierra, y aún así, Jesús siempre buscó la guía de Jehová en sus decisiones porque ama a su Padre y reconoce su autoridad suprema. Un ejemplo a imitar por las esposas. Las esposas también son muy inteligentes y tienen muchas habilidades, pero tal como Jesús siempre buscó la guía de Jehová, las esposas están bajo el principio de autoridad de su esposo e imitan a Jesús aceptando y siendo obedientes a su esposo. De esta forma, también demuestran que lo aman y también a Jehová y a su mandato de autoridad. Párrafo 14, la parte A. ¿Qué pueden aprender los esposos del ejemplo de Jehová? Jehová ha elegido tanto a hombres como mujeres para que gobiernen con Jesús, su Hijo en el que confía plenamente dando la autoridad. Igualmente los esposos aprenden del ejemplo de Dios confiando en ellas, escuchando su opinión y teniéndola en cuenta y delegándole responsabilidades. La parte B. ¿Qué pueden aprender de lo que dice Proverbios 31?
En el versículo 10 de este capítulo 31 dice: quien puede encontrar una esposa competente vale mucho más que los corales. Todas las esposas cristianas son muy competentes y sus esposos pueden confiar plenamente en ellas y tenerlas en cuenta para responsabilidades que pueda delegar. Jehová confía en ellas para gobernar junto a su Hijo. Los esposos también deben confiar en ellas. Párrafo 15. ¿Qué pueden aprender las esposas del ejemplo de Jesús? Las esposas aprenden del ejemplo de Jesús que con respetar la autoridad de su esposo está demostrando que lo ama y no debe sentirse rebajada sino que lo respeta. De esta forma también respeta a Jehová y a sus mandamientos. Párrafo 16. Según 1 Samuel 25:3 y los versículos del 23 al 28, ¿a qué situaciones tuvo que hacer frente a Abigail? Abigail se enfrentó a un esposo egoísta, orgulloso y desagradecido, y aún así puso sus manos a la obra para proteger a Nabal y a los de su casa, aunque eso significara ponerse delante de 400 hombres armados y hablar de forma respetuosa con David. Fue tal el valor de Abigail que David se dio cuenta que Jehová la había usado para aconsejar a David. Párrafo 17. ¿Qué pueden aprender los esposos del relato de David y Abigail? El valor de Abigail, una mujer muy sensata, evitó que David tomara una decisión que implicaba matar a gente inocente. Los esposos que son imperfectos aprenden mucho de la opinión de sus esposas, que le ayudarán a tomar buenas decisiones. Párrafo 18. ¿Qué pueden aprender las esposas del ejemplo de Abigail? Las esposas también aprenden mucho del ejemplo de Abigail. Aunque puedan estar casadas con cónyuges no cristianos, no desobedecerán los principios bíblicos para intentar liberarse de sus matrimonios. Será como Abigail, obediente y respetuosa, aunque su esposo sea egoísta, orgulloso y desagradecido, como Nabal. Nunca se rendirá e intentará que su esposo aprenda de Jehová y aunque no lo consiga, Jehová valorará mucho su lealtad. Párrafo 19. ¿En qué casos la esposa no obedecerá a su esposo? La autoridad de Jehová está por encima de cualquier autoridad, por lo que hay casos en los que la esposa no obedecerá a su esposo siempre y cuando lo que le pida vaya en contra de algún principio o ley bíblica, como si un esposo no cristiano le pide que mienta o robe o viole algún principio bíblico. Por encima de todo, todos los cristianos debemos ser leales a Jehová, la autoridad suprema. En el caso de que la esposa no vaya a obedecer algo que un esposo no cristiano le pueda pedir, la forma que tiene que hacerlo es siendo firme a los principios bíblicos. También debe explicar con cariño por qué lo que le está pidiendo va en contra de lo que dice la Biblia. Párrafo 20. ¿Por qué sabemos que María tenía una amistad muy estrecha con Jehová? Lo sabemos porque Jehová escogió a María ya que estaba seguro de que ella amaría y cuidaría a su hijo. La relación de amistad que tenía María con Jehová era muy estrecha y esta decisión de que daría a luz a su hijo se lo dijo directamente a ella, no a José, por lo que vemos la buena relación de amistad estrecha con Jehová. Párrafo 21. ¿Qué pueden aprender los esposos de lo que dice la Biblia sobre María? Los esposos aprenden a sentirse orgullosos y alegres por su esposa y su conocimiento. Aunque nuestra esposa conozca más de la Biblia que los esposos, él sigue teniendo la responsabilidad de que se haga una adoración pura en familia y demás actividades espirituales. Debe sentirse alegre por el desarrollo espiritual de su esposa. Párrafo 22. ¿Qué pueden aprender de María las esposas? Las esposas deben ser obedientes y respetar la autoridad de su esposo, pero como dice Gálatas 6:5, cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. La esposa también tiene la responsabilidad de mantener su fe fuerte, apartando tiempo para su estudio personal y para meditar, lo que a su vez le permitirá seguir amando, respetando a Jehová y a ser feliz bajo la autoridad de su esposo. Párrafo 23 y último. ¿Cómo se benefician a sí mismas, a sus familias y a la congregación las esposas que respetan la autoridad? Aparte de que serán más felices, supondrán un gran ejemplo para hombres y mujeres más jóvenes. Contribuyen a un buen ambiente familiar y también en la congregación, y su respeto por Jehová y lo que Él ha establecido es un ejemplo para todo el pueblo de Dios. Como dice Salmo 68:11, las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande que nunca será vencido. El repaso de esta atalaya
¿Qué aprendió usted sobre el respeto a la autoridad de estos ejemplos? El primero, el de Jesús. Jesús, Hijo de Dios, ser humano perfecto, inteligente y con innumerables cualidades, siguió buscando siempre la guía de su Padre Celestial y fue obediente a Él. No hizo nada por su cuenta, sino que todo lo que hizo fue por la aprobación de su Padre. Las esposas imitamos el principio de autoridad, respetando a nuestros esposos y su guía. Y esto no significa ni mucho menos que la autoridad de su esposo la rebaje. El ejemplo de Abigail. Tanto esposos como esposas aprendemos mucho de Abigail. Para los esposos, la opinión de nuestras esposas es muy importante para tomar buenas decisiones y no equivocarnos tanto. Y las esposas imitan a Abigail respetando siempre su matrimonio, aunque su esposo no cultive cualidades cristianas. Jehová ve y valora mucho su lealtad. Y por último, el ejemplo de María. La relación de amistad con Jehová es muy estrecha. Las esposas deben respetar y obedecer a sus esposos, pero también deben sacar tiempo para su estudio personal y para fortalecer su amistad con Jehová. Todo ello redundará en beneficios para ella misma y para su esposo. Pasamos al resumen elaborado por nosotros para el artículo de Atalaya de esta semana. En esta semana hemos visto cuál es la cabeza de la mujer en el matrimonio, su esposo, pero también cómo debe tratar un esposo a su esposa. La esposa demuestra que ama y respeta a Jehová obedeciendo el principio de autoridad que ha impuesto, donde su esposo es la autoridad en su casa y con su familia. La esposa será obediente y sumisa a las decisiones que toma su esposo cristiano, siendo la única situación en la que no mostrará obediencia si su esposo es no cristiano y o se le pide hacer algo que vaya en contra de lo que dice la Biblia, ya que por encima de la autoridad del esposo en su familia está siempre la autoridad de Jehová. Aunque el cónyuge sea no cristiano y sea como Nabal, la esposa sigue siendo obediente y además es un ejemplo de lealtad a Jehová, quien valora su esfuerzo e incluso puede suponer el cambio que necesite su esposo no cristiano para conocer a Jehová. Las esposas cristianas son muy competentes, inteligentes y con grandes habilidades como Jesús. Aunque obedezcan la autoridad de su esposo imperfecto, en ningún momento se deben sentir inferior, ya que su esposo cristiano tampoco las ve así. Valoran mucho su opinión, las cuales tienen en cuenta y meditan en ella antes de tomar una decisión. También delegan en ellas muchas responsabilidades. Un buen cabeza de familia es aquel que tiene en cuenta a su esposa, que aporta su opinión para que el esposo tome buenas decisiones, y una buena esposa cristiana ama a su esposo y respeta su principio de autoridad, aunque se pueda equivocar. Si te gusta nuestro trabajo, recuerda suscribirte a nuestro canal, dejarnos un me gusta en los vídeos, compartirlos y comentar vuestra opinión. Si deseas contribuir con nuestro trabajo, únete al canal pulsando en unirme. Se lo agradecemos profundamente y con mucho amor cristiano.